Buenas noches, con ustedes de nuevo. Yo soy Gustavo Alonso Ortega, del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental, UPEL, en el vecino país de la ciudad, del país de Venezuela, desde el estado de Maracaibo. En el día de hoy les voy a hablar específicamente del trabajo que estoy haciendo como tesis doctoral para optar por el título de doctor en Ciencias de la Educación. En primera instancia, pues estoy hablando desde la asignatura de generación de teorías desde el paradigma postpositivista. Para abordar el tema en cuestión, elaboré un mapa conceptual donde les voy a hacer una breve explicación de cómo va a ser el trabajo de investigación en el presente estudio. Les comento que, en primera instancia, el tema que estamos abordando, ¿sí? En ese instante, el tema que pues yo estoy abordando tiene que ver con diseñar un modelo didáctico para evaluar los materiales impresos y digitales en educación básica específicamente. Para hacer este trabajo, específicamente, pues hay que entender que este estudio que estoy realizando pertenece a un enfoque, digamos de esta manera, muy hermenéutico, muy descriptivo, es de tipo interpretativo, es una investigación de los estudios fenomenológicos, es decir, que por ende viene siendo un estudio netamente cualitativo. Para nosotros poder llevar a cabo este tipo de estudio, hay que tener en cuenta que en el diseño metodológico, todas las técnicas e instrumentos a utilizar deben ser por ende cualitativas. Por tanto, lo que es la entrevista a profundidad, lo que son las encuestas, lo que son las notas de campo, la observación directa, en todo el proceso creativo para recolección de datos, se utilizarán en el tiempo correspondiente en cuanto a las fases destinadas para la elaboración de este proyecto de investigación. La población o los participantes o sujetos de estudio son aquellos que el investigador, en este caso mi persona, determine son idóneos para poder llevar a cabo el presente estudio. Se va a trabajar con una población numerosa, de aproximadamente unos 20 colegios del departamento de Bolívar, donde 16 son colegios de los municipios, 4 son colegios de la ciudad de Cartagena, Bolívar. Dentro de todos los participantes que se escogió de estas instituciones educativas, se encuentran varios docentes desde sus competencias específicas y varios rectores. Tanto escuelas públicas como privadas van a trabajar en este proyecto. Van a ser parte de esa población o de ese universo poblacional para poder trabajar el siguiente proyecto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo que se va a abordar dentro de las entrevistas a profundidad y las encuestas son unos ítems, dimensiones y subdimensiones dentro de las categorías seleccionadas para poder de una u otra forma extraer los datos, sacar esos datos para llegar a un análisis riguroso de los mismos. ¿Qué se va a trabajar? Mucho es lo que hay que hacer o por hacer en este proceso creativo de la investigación, pero se va a tener en cuenta trabajar directamente con estos sujetos con relación a los textos educativos, tanto impresos y digitales, ya sean los emanados por el mismo Ministerio de Educación, los implementados o diseñados por las casas editoriales y aquellos que también son diseñados por los mismos docentes idóneos dentro de sus competencias específicas. Bien, por otro lado, teniendo en cuenta que para llegar a llevar a cabo todo eso hay que tener un propósito, una meta, unos objetivos claros, alcanzables dentro de las fases del proceso creativo de la investigación. Se va a trabajar como propósito principal alcanzar, llegar pues a evaluar tales materiales impresos, educativos, ¿no? Impresos y digitales. Pero para poder llegar a esto, nos planteamos unos subpropósitos o unos objetivos específicos.
como es el caso, por ejemplo, de hacer una indagación sobre aquellos materiales educativos, tanto impresos digitales, que se utilizan en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las competencias de los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, de los discentes. Por otro lado, vamos a llegar a caracterización o caracterizar cuáles son esos elementos constitutivos que tienen los textos educativos, tanto impresos como digitales. Es de saber, por ejemplo, que los textos educativos deben tener unos contenidos pertinentes para con el contexto. Deben tener una orientación pedagógica. Deben poseer contenidos que sean relevantes. Los textos, por tanto, deben tener también una secuenciación didáctica. Son muchos los elementos que componen el texto educativo. Por tanto, vamos a ahondar en esa parte. Por último, pues diseñar ese modelo didáctico que nos va a permitir poder evaluar los materiales educativos, tanto impresos como digitales. Teniendo en cuenta que este paradigma, esta investigación, este estudio, se encuentra dentro del paradigma postpositivista o dentro de los paradigmas emergentes. Por tanto, para poder fundamentar o tener como basamento el proceso creativo de la creación de este estudio, vamos a hablar un poco de los aspectos o componentes ontológicos, metodológicos, epistemológicos, axiológicos, nociológicos y teleológicos, como dentro de este proceso creativo investigativo, interpretativo, hermenéutico, vamos a llegar a poder realizar el estudio. Por tanto, en los aspectos axiológicos, vamos a tener en cuenta que existe una racionalidad o un aspecto muy racional sistemático en cuanto a la relación, la importancia, la relevancia que tienen los textos educativos impresos y digitales dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Cuestión que es de mucho interés para el docente y el discente, y poder de una u otra forma analizar desde lo axiológico cómo ha sido esos valores, por ejemplo, la importancia que se le da a los textos. Desde el punto de vista teleológico, vamos a tener en cuenta cuáles son esas vivencias e interacciones que se presentan en la tríada que se forma entre la interacción docente-discente y contenido. En ese aspecto, nosotros deseo, pues, en lo personal, ahondar en de qué manera se presentan los objetivos a poder relacionar esta triada que se compone en el momento de hacer la pesquisa de tal fundamentación. Por otro lado, en los aspectos nociológicos, es menester entender que existe un sistema de información documental dentro de todo esto, el cual es la categoría central como tal de poder entrar en información y construir conocimiento de ahí. Entender por qué existe una información y qué relación tiene esto con el aprendizaje y por tanto cómo se puede construir conocimiento desde ahí. Desde otro componente como es el ontológico, se puede decir que todo material educativo, por tanto, tiene y debe tener unas categorías. Todo esto parte desde las mismas intenciones que el mismo autor del texto debe tener con relación a la creación o diseño del material educativo. Estas categorías tienen mucho que ver con esas intenciones. Por tanto, este autor o autora o diseñador debe tener en cuenta los intereses y ritmos, los estilos, las necesidades de los educandos y por ende también tener en cuenta el segmento, el objeto, el método, la estrategia, la técnica, muchas cosas como en caso ontológico, muchas categorías, por decirlo de esa manera, muchas categorías como el caso de la calidad y la cantidad y otros aspectos categoriales que hay que tener en cuenta. Desde este punto
para poder aproximarse a esa descripción que nosotros buscamos para con los materiales educativos impresos y digitales. Por otro lado, lo que corresponde a la parte metodológica es de saber que este estudio, desde lo hermenéutico interpretativista o desde lo cualitativo, con todas las técnicas e instrumentos a emplear, vamos a realizar un proceso metodológico muy riguroso, exhaustivo, con las técnicas apropiadas para poder llegar a extraer, buscar, obtener esos datos para luego interpretar la información de forma cualitativa. Entonces, todo este diseño metodológico nos va a ayudar de una u otra forma poder analizar los datos obtenidos y por ende poder hacer el análisis y llegar a unas conclusiones. Por tanto, en este diseño, este proceso creativo, desde lo metodológico, vamos a poder llegar al componente epistemológico, donde la teoría juega un papel fundamental. Vamos a tener en cuenta que desde ese aspecto epistemológico, trabajando con textos educativos, la didáctica dentro del mismo texto, en ayuda con los demás componentes, es el que nos puede decir qué y de qué forma la información, cómo desde la forma como está plasmada, el fondo, desde la intencionalidad de los mismos autores con relación al aprendizaje y la construcción de conocimiento, cómo existe o cómo se da la relación. ¿Cuál es la transposición didáctica que se da entre esos conocimientos desde la información que se obtienen desde la información? ¿Cómo se construye el conocimiento desde ahí? Este es un proceso bastante creativo. Por ende, por eso nos apoyamos y nos fundamentamos en estos 6 componentes. Bien, por otro lado, y teniendo en cuenta que el proceso creativo es bastante riguroso, desde ya estamos trabajando en la construcción de los instrumentos, la estructuración de los mismos y buscando la validez que ellos necesitan para poder llevar a cabo todo esto. El proceso ya inició. Estamos en el camino adecuado para poder construir y trabajar en esto. De antemano, muchas gracias. Les habló de nuevo su amigo, estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental, UPEL, desde la ciudad de Maracaibo, en el país o Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad.